Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a guardar otra vez un par de minutitos para que se nos unan los compañeros, ¿no? Para que podamos retomar otra vez esto del resumen de la materia, ¿no? Para ver esto de la relación jurídica, así un poquito ver dónde vamos a encontrar todo eso, ¿no? Y son solamente estos 14 temas y también vamos a ver cómo vamos a ir haciendo los trabajos, ¿no? Entonces esperaremos unos 2 o 3 minutitos a que se nos conecten los demás compañeros. Pueden volver a poner su nombre en el chat, ¿no? En cada periodo para que se tome en cuenta la asistencia. Entonces, esperamos esos 2 minutitos y luego continuamos con el resumen del plan global. Bueno, vamos continuando, ¿no? El, bueno, estábamos viendo esta lección del derecho tributario que es igual que todas las materias, todas las lecciones introductorias del derecho, ¿verdad? Fuentes, relaciones con otras materias del derecho, definición del derecho tributario, ¿no? Y como en todas las otras materias del derecho, para el derecho tributario es un conjunto de normas y reglas que regulan algo, ¿verdad? Una situación, en este caso la relación que se forma entre el Estado y el contribuyente, ¿no? No diremos la comisión porque no es un delito, por recaer en el hecho generador, ¿verdad? Que es aquel acto por el que se deduce que yo tengo que pagar impuestos, ¿no? Entonces, la venta, por ejemplo. Vendo, tengo que facturar, tengo que pagar, ¿no? Entonces, eh, de eso trata esta lección de derecho tributario, ¿no? Y bueno, ahí cuando hablamos de derecho, ¿no? Tenemos que decir que cuando estamos diciendo derecho, no hay una sola definición de esta palabra, ¿verdad? Porque si estamos hablando del otro sistema jurídico del anglosajón, entonces el derecho ya no es un conjunto de normas y reglas, sino es un conjunto de jurisprudencia que resuelve los casos análogos, ¿verdad? De manera uniforme, ¿no? Entonces, y si decimos es mi derecho, ¿verdad? Voy a entrar porque es mi derecho. No estamos diciendo voy a entrar porque es mi conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Ni tampoco estoy diciendo puedo entrar porque es mi conjunto de jurisprudencia. Ahí estamos hablando de una aptitud de la persona, ¿no? Por el simple hecho de existir, ¿no? Pero vamos a tomar nuestra definición como el conjunto de normas y reglas dictadas por la autoridad competente que regulan la relación jurídica que se forma entre el Estado y el contribuyente o el sujeto pasivo, que el primero es el titular del derecho como acreedor de recibir el pago del impuesto al que el sujeto pasivo está obligado y a cuyo incumplimiento se le va a imponer una sanción, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la lección de la relación jurídico-tributaria o jurídica impositiva,
que es lo mismo, ¿no? Que es ese vínculo pues, que se forma entre el Estado y el contribuyente, ¿verdad? Y no es nada difícil esta lección porque más que nada trata del sujeto activo y del sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo siempre va a ser la administración tributaria. Puede llamarse Estado central, puede llamarse gobierno departamental, gobierno municipal, puede llamarse Aduana Nacional de Bolivia, también es administración tributaria, ¿no? Pero siempre va a ser una institución pública que está representando al Estado, ¿no? Entonces, podemos deducir que el contribuyente o el ciudadano nunca va a estar pues como sujeto activo. Siempre va a ser sujeto pasivo. Únicamente le va a tocar la posición de obligado. ¿De obligado de qué? De declarar, de, de no pasarse del plazo, de presentar sus libros de compras y ventas o sus estados financieros, ¿no? Y además de pagar, ¿no? Y el Estado que tiene el derecho de recibir. Y si no cumples bien, entonces te persigue, pues. ¿No? Te hace procesos administrativos, judiciales, hipotecas, te congelan tus cuentas, ¿no? Entonces, pero no solamente, o sea, tenemos obligaciones los contribuyentes, ¿no? También tenemos derechos, ¿no? Y esos derechos están establecidos también en las normas y en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y vamos a ver los tipos de contribuyentes, el obligado llamado por ley, ¿no? El, y los sustitutos, el agente de retención y el agente de percepción, ¿no? Y eso también es un poco, es interesante nomás, porque, digamos, estas dos personas eh, son personas que por cuenta del contribuyente que está llamado por ley, o sea, del sujeto pasivo establecido como tal en la norma, ¿no? Así dice la, la doctrina, ¿no? Por cuenta de él se va a hacer cargo de las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque ha retenido o porque ha percibido del obligado original la cantidad que le corresponde a impuestos, ¿no? Y más fácil se entiende con un ejemplo, ¿no? El agente de retención, como dice su nombre, te retiene, ¿no ve? Él está en poder de la cantidad entera o total, ¿verdad? Y te saca un monto o un pedazo para pagar los impuestos. El clásico ejemplo de ese agente de retención es tu jefe, ¿no ve? Porque te ofrecen un sueldo, pero luego de las retenciones, luego te, te entregan solamente una fracción de aquel sueldo que supuestamente estás ganando, ¿verdad? Por eso es el sueldo líquido y el, y el que consta, ¿no ve? En la boleta de pago, ¿no? Entonces, ese es el agente de retención. Y el de percepción es cuando compras con factura. O sea, en la factura ya está el precio, en el precio de compra de la factura, ya está agregado ahí el, el monto para pagar el IVA, por ejemplo, ¿no ve? O sea, de esos 100 pesos que es tu factura, no lo detalla, ¿verdad? No es por separado, pero dentro de esos 100 pesos están los 13 pesos para que el, tu vendedor vaya a pagar el impuesto. Entonces, ¿quién está pagando el impuesto? El, el comprador, ¿verdad? Solamente que el vendedor está percibiendo del comprador la cantidad para ir y pagar en el plazo establecido, ¿no? Y ese es el agente de percepción. Y luego están los terceros responsables. Y un tercero responsable es alguien que queda como obligado sin ser sujeto pasivo, ni agente de retención, ni de percepción. Y un claro ejemplo son las herencias.
¿No ve? Si yo heredo, me hago poner a mi nombre por declaratoria de herederos una casa que tiene deuda de impuestos, ¿quién va a tener que pagar? Yo, pues, ¿no ve? Como tercero responsable, ¿no? Entonces, ese, esa figura, ¿no? Ya se conforma por un hecho que es ajeno a quien queda, pues ya como en la posición del tercero responsable, ¿no? Y ahí la ley es de, digamos, bien rígida porque hasta señala que un incapaz pues puede quedar en el lugar de tercero responsable y de obligado ante la administración tributaria. ¿Quiénes son incapaces? Los menores de edad, los interdictos, ¿verdad? Pero ellos pueden heredar todavía. ¿Qué pasa si un menor eh, como queda como heredero de una casa con deuda tributaria? ¿Quién va a ser el responsable de impuestos? El menor, pues ya tendrá tutor, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿quién es el beneficiario, el propietario? Es el menor, ¿verdad? Por ejemplo, que era heredero de su padre. Y por eso dice el Código Tributario, prescindiendo de la capacidad, así del obligado. O sea que va a pagar, ¿verdad? Pero no va a pagar pues va a pagar, pero siempre con el bien que está generando la obligación. ¿Qué va a pasar? En última instancia se va a llevar a remate la casa. Ya. Listo, ¿no? Entonces, uno diría, no, pues no puede ser sujeto de obligaciones un incapaz, ¿no? Pero sí se puede de obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, ese es también algo interesante que vamos a revisar. Y luego el domicilio fiscal, que bueno, ya existen varios domicilios, ¿verdad? En derecho. Existe el domicilio laboral, que es tu trabajo, tu domicilio real, que es donde vives habitualmente. Puedes constituir un domicilio especial para un contrato en mérito al artículo 29 o 28 del Código Civil, ¿no? Para que en ese domicilio se cumplan todas las diligencias que tengan que ver con esa obligación. Y de eso se valen los bancos, ¿no ve? Aunque ya no vivas ahí, igualito van y lo pegan en la puerta, ¿ve? Porque dicen es domicilio especial, ¿no? Pero si no, habría esa cláusula de domicilio especial en el contrato del banco, tendrían que ir a buscarte donde vives de verdad, pues. Suficiente que el dueño de casa diga, no, ya no vive aquí. Pero como no has leído, ¿verdad? Y está en el contrato y ahí está la cláusula del domicilio especial, eso quiere decir que aunque al día siguiente de firmar el contrato te hayas trasladado de casa, igual van a ir y lo van a machar ahí, en la puerta de esa casa que tú has declarado como domicilio especial y va a valer la notificación, va a seguir el proceso su curso, ¿no? Y después está el domicilio fiscal, que es el domicilio que tú declaras al inscribirte en el padrón tributario, o sea, al sacar tu NIT, ¿no? Dices, aquí va a ser mi oficina, ya ese es el domicilio fiscal. Van a ir a hacer controles a ese lugar, van a ir a hacer fiscalizaciones a ese lugar y te van a notificar en ese lugar todo lo que tenga que ver con obligaciones tributarias. Bueno, aunque ahora en vez de llevártelo ahí, te notifican en tu buzón tributario y te dan una llamada y te dicen que revises. Y si no revisas, ya, pues estás chao, ¿no? Porque, ¿qué dice el reglamento? Que de la fecha en que te llegue el correo, a los 5 días ya estás hábilmente notificado y empiezan a correr los plazos, ¿no? Y los plazos, como en toda materia del derecho, en tributario también son muy importantes para que te puedas acoger a algunos beneficios. Ya digamos, tienes deuda tributaria, ¿no? Pero todavía puedes ir, hacerte notificar y beneficiarte de algunos descuentos de, de las multas, de las sanciones, en mérito a unas escalas que también están en el Código Tributario, ¿verdad? Si es entre los primeros 10 días de que te han notificado con la vista de cargo, vas a pagar, digamos, menos el 80% de las multas, ¿no?
Si es desde que te han, digamos, pasado ese plazo hasta antes del recurso, así, ¿no? Entonces va disminuyendo. Por lo que es muy importante los plazos aquí en tributario, ¿no? Entonces, eso también es lo que vamos a ver. La deuda tributaria y la extinción de las obligaciones, que eso igual es muy aplicado a, digamos, a todo, como les decía, ya sea a los clientes, si ejercen como abogados libres, o a ustedes mismos, ¿no? Como contribuyentes que van a hacer por cualquier actividad económica que ejerzan, ¿no? Ya sea su profesión o alguna otra alternativa que tengan. Bueno, siempre estar enterado de cómo se llevan los impuestos y las relaciones con las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, la deuda tributaria, bueno, por acá hay una definición donde dice, bueno, debería estar por aquí, la vamos a ver, es la obligación tributaria, ¿no? Que es diferente de la deuda tributaria. Algunos lo manejarían como como sinónimos, pero no lo son, ¿no? La obligación tributaria es lo que tú debes antes de que te vence el plazo, ¿no? Por ejemplo, tienes que pagar cada año, eh, hasta antes del 31 de diciembre, tu impuesto a la propiedad, digamos, de vehículos automotores, ¿no? De tu moto, de tu auto o de bienes inmuebles, ¿no? Pagas ante el municipio, ¿no? Son los gobiernos municipales los que administran este impuesto a la propiedad, ¿no? Entonces vas, y encima hay beneficios, ¿verdad? Ahorita está con el 30% de descuento, creo. Luego va a estar con el 15% de descuento y ya los últimos días va a estar sin descuento en diciembre. Entonces, eh, por ejemplo, que tienes que pagar 100 se paga gestión vencida, ¿verdad? Eso quiere decir que el 2021 se está pagando la gestión 2020. Por ejemplo, debes 100 pesos o tienes una obligación tributaria de 10 pesos, de 100 pesos y no va a cambiar este monto hasta que pase esta gestión. Y si pasa y no pagas, vas a tener multa, ¿no? Pero hasta esa fecha límite de pago, tienes obligación tributaria porque no tienes ninguna multa, ¿no? Pero luego ya al día siguiente, cuando ya tienes multas, sanciones, interés, mantenimiento del valor, se vuelve deuda tributaria, ¿no? Entonces la deuda tributaria es igual a la obligación tributaria más todos los recargos. Entonces no puede ser lo mismo, ¿verdad? Eso es una diferencia importante, ¿no? Y luego están estas formas de extinguir las deudas, que, bueno, el pago, la compensación, la confusión, solamente existen estas 5 formas en que pueden extinguirse las deudas de tributos, ¿no? Pero algunos dicen, por ejemplo, vamos a ver, el pago es es la manera exacta y perfecta, ¿verdad? De cumplir con la deuda, con cualquier deuda. Te pago lo que te debo y se extingue la deuda. Luego está la compensación, ¿no? Cuando eh, el Estado me debe a mí un monto y yo también le debo otro monto, pues por impuesto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a compensar y si existe saldo a mi favor, todo bien, y si existe saldo a favor del Estado, iré a pagar, ¿no? Ahora dirán, pero hace rato ha dicho que nunca vamos a estar en el lugar del sujeto activo y el sujeto activo es el único que tiene el derecho patrimonial de recibir el pago de impuestos, ¿no? Y el contribuyente nunca va a recibir un pago de cuenta del Estado. Pero existen otras maneras de compensar la deuda, ¿verdad? Si no, ¿para qué? Seguramente algunos tienen parientes o para ustedes mismos hacen eh, reunir facturas, ¿verdad? Yo hago reunir facturas para mí. A ver, le digo a mi papá, si vas a ir al supermercado o a cualquier cosa, vas a pedir factura con este NID y con mi apellido y me lo vas a dar al fin de mes. Y lo mismo le digo a mi esposa, que le diga a mi suegro, ¿verdad? Que haga las facturas a mi nombre con mi NID. ¿Por qué? Porque al final del mes
o al final del año en su caso, ¿verdad? Voy a agarrar las facturas y voy a sumar mis facturas de compra, las voy a dividir, voy a sacar el 13% y eso va a ser mi crédito fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo le debo al Estado voy a restar, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a compensar, pues el crédito fiscal es como que el Estado me debe a mí por comprar con factura, ¿no ve? En pocas palabras, digamos, ¿no? Entonces, ahí voy a compensar mi crédito fiscal con lo que debo, que se llama débito fiscal, vamos a restar. Y si me sobra a mí, entonces quedará para la próxima gestión, pues. Ahora, si le sobra de la resta, le sobra al Estado, iré a pagar, pues, ¿no? Pero esa es la manera de compensar. No es que el Estado me va a deber a mí impuestos, ¿verdad? Nunca vamos a estar, como les he dicho, en la posición del sujeto activo, pero como sujetos pasivos tenemos también derechos. Después está la confusión y uno dice ya, pues, ¿qué es la confusión, no? ¿Cómo podemos extinguir por confusión? O sea, el Estado se olvida de cobrar. No es eso, ¿verdad? Eso se llama prescripción. La confusión quiere decir que el, el Estado se vuelve deudor y acreedor de impuestos de un mismo bien, ¿no? Entonces se confunde el sujeto pasivo con el sujeto activo. Pero otra vez van a decir, pero bueno, pues hemos dicho que no hay, que no existe que el Estado va a ser sujeto pasivo, solamente sujeto activo. Pero como sujeto pasivo, como sujeto activo sin abandonar esa posición, igualito puede pecar de sujeto pasivo, ¿no? Y eso se explica con un claro ejemplo, digamos que eh, cuando yo no tengo a nadie que me herede, ¿verdad? ¿No? Porque solo me pueden heredar mi esposa, mis hijos, si no tengo hijos, mis padres, si no tengo padres, mis hermanos, si no tengo hermanos, mis tíos, mis sobrinos, y hasta ahí llegó, pues. ¿Y qué pasa si yo no tengo? Pero en realidad tengo bienes, ¿verdad? Tengo autos, tengo casas. ¿Quién hereda? El Estado. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un deudor empedernido de impuestos? No tengo nadie que me herede el Estado y el Estado va a quedar como deudor de impuestos de sí mismo, ¿verdad? Por, por ser heredero de mí. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a sacar pues del bolsillo derecho para meter al izquierdo la plata, ¿no? Se va a extinguir la deuda, pues por confusión, porque el Estado sujeto activo ha quedado en la posición del sujeto pasivo, se ha confundido. ¿Ah? Así se explica eso. Luego está la condonación, que quiere decir perdonar, ¿no? Que el Estado te perdone los impuestos. Y la prescripción, que quiere decir que el Estado por inactivo ha perdido el derecho de cobrar, ¿no? Y bueno, ese es de verdad un tema bien interesante porque esta prescripción alcanza a todos los impuestos municipales, nacionales, departamentales, y luego vamos a ir viendo los ilícitos tributarios, o sea, las acciones que son consideradas infracciones a las normas tributarias. Hay dos tipos, ¿no? Una que no es tan grave, que es administrativa, y otra que es grave, que ya se llama delito tributario, y luego, y tiene que ver pues con pena privativa de libertad. Y los procedimientos que se llevan ante la administración tributaria, ¿no? El- las determinaciones, el, la, el proceso de sanción, de fiscalización, la acción de repetición y la impugnación de estos, o sea, los recursos que tiene el contribuyente cuando cree que está afectando sus derechos la administración con sus resoluciones y cree que tiene el derecho, y consideramos que como contribuyentes hemos cumplido a cabalidad nuestras obligaciones tributarias y no tiene la administración derecho a cobrarnos lo que nos está cobrando. ¿No? Pero ahí la mayoría de las personas no quiere meterse porque dice, ah, me va a fichar los impuestos o,
o voy a perder los beneficios, ¿verdad? Por activar los recursos, prefiero pagar nomás así, porque no es algo seguro, ¿verdad? Al final, los recursos administrativos que presentas igual ante la administración. Solamente los procesos judiciales se presentan ante una institución que no es administración tributaria, ¿no? Y como es bien sabido, entre bomberos no se pisan la manguera, pues, y tienes que llegar hasta las últimas instancias para poder llegar a la vía judicial. ¿No? Hay muchos contribuyentes no quieren, ¿no? Pero si de verdad crees que tu cliente o vos tienes el derecho o las resoluciones determinativas o sancionatorias te están afectando como contribuyente, tienes que llegar de verdad a las últimas consecuencias, ¿no? Pero eso quiere decir que el monto de impuestos, en caso de que sea desfavorable o no te den curso a tus recursos, eh, la deuda vaya creciendo, porque el impuesto es algo que tiene tres recargos, ¿verdad? No es solamente tu multa, ¿verdad? Tienes el tributo que debes, o sea, la obligación tributaria, por ejemplo, 100 pesos, que era antes de que se vence el plazo. Se venció el plazo, ya tienes al día siguiente una multa por incumplimiento a deber formal. Después tienes un interés, tienes el mantenimiento del valor, que son las benditas UFBs, ¿no? Y todo esto, o sea, al, todo esto hace la deuda tributaria y este interés y el mantenimiento del valor se aplica tanto al tributo omitido como a la multa por incumplimiento. Pues, entonces va creciendo y creciendo y creciendo y eso es lo que todos quieren evitar. Entonces, a veces es mejor recomendar un plan de pagos, ¿verdad? Ayudar a hacer el trámite, ¿no? En vez de decir, no, que vamos a reventar a la administración tributaria, ¿verdad? Porque hay que considerar muy bien, de verdad, todos los aspectos para poder eh, asesorar, ¿no? De esa manera y recomendar que se accionen todos los recursos y que se vaya a la vía judicial, ¿no? Y para eso no podemos solamente basarnos en nuestro criterio jurídico. En esta materia tenemos siempre que apoyarnos de un profesional de confianza que sea del área contable para que nos oriente, ¿verdad? En los montos, en todas las declaraciones que se han realizado y nosotros podamos ver el cumplimiento de la normativa legal en cuanto a esas obligaciones y esos montos, ¿no? Entonces, de eso se trata y al final vamos a ver los impuestos, ¿no? Y para eso hay una presentación que es larga nomás y que, bueno, es bien completa. Tiene todos los impuestos con sus características de cada uno de ellos y está bien completa y además no tiene información de más. Así que con eso vamos a avanzar los impuestos juntamente revisando siempre lo que dice la ley 843 y en cuanto a lo que respecta a la realización, digamos ya de los trabajos y algún material de apoyo, ¿no? El, se va a mandar, se va a cargar en la plataforma, ¿no? Eh, las normas, también se va a cargar, digamos, si va a haber algún control de lectura del PDF o se va a cargar un documento de Word con las instrucciones de la tarea y todo el material pertinente también, a medida que se vayamos avanzando o una clase antes, también vamos a cargar las presentaciones de PowerPoint para que se pueda también revisar y tener todo el material complementario. Como les he dicho, les voy a dejar en la fotocopiadora de la universidad también eh, un libro de derecho tributario, pero con el advertido de que no tiene pues nada de derecho financiero, ¿no? De derecho financiero vamos
a utilizar este material de apoyo digital, ¿no? En PDFs y en documentos de Word para poder avanzar estos 5 primeros temas que hemos visto, ¿no? El ingreso público, gasto público, derecho financiero, principios de derecho financiero, entidades o empresas públicas, y luego vamos a entrar al derecho tributario ya con el libro de la fotocopiadora, la ley 2492, la 843, la Constitución Política del Estado también vamos a ver. Y bueno, eso en cuanto al material, ¿no? Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, eh, es el momento para poder tener en claro todos los puntos sobre las IES y ya la siguiente clase empezar con el avance y también a tomar la evaluación diagnóstica. Sí, alguien al... Doctor, una pregunta sobre las prácticas o tareas que nos va a asignar. ¿Van a ser cada semestre, cada semestre, cada parcial? Mm, Eh, ese, en ese tema, digamos, como les había dicho al principio, en cada parcial tenemos 15 puntos, en el primero y el segundo, 15 puntos para asignar a los trabajos, ¿no? ah, En el primero y en el segundo vamos a intentar hacer unos 3 trabajos para poder, por lo menos 3, ¿no? Para poder dividir ese puntaje y, y digamos, reunir esos 15 puntos y luego los otros 20 estarían para el examen teórico, ¿no? En el examen final, ¿verdad? Para el que están reservados 30 puntos, de esos 30, 20 es para el examen teórico y 10 es para el trabajo formativo final, se llama, que es un trabajo, digamos, de un poquito más de investigación que vale los 10 puntos, ¿no? Eso, ya, doctor, muchas gracias. no de nada. Entonces, si queda alguna duda, alguien tiene algún otro comentario, sugerencia o observación acerca de cómo, de todo lo que se ha hablado hasta aquí, ¿no? Entonces, podemos absolver ahora. En caso de que, bueno, esté todo claro, entonces nos estamos viendo el sábado, que es nuestra segunda clase, para empezar con el avance. Como les he dicho, vamos a intentar terminar con esa parte del derecho financiero lo más rápido posible, pero no por eso menos rigurosamente. Y vamos a dar ya sin más demora, el examen diagnóstico para librarnos de esa prueba que no tiene, vamos a darla en el segundo periodo de la próxima clase, no tiene puntaje no cuenta como puntaje para el parcial, pero sí es un documento que adjuntamos a una carpeta que entregamos cada semestre a coordinación, ¿no? Y que da cuenta de los conocimientos que han ido adquiriendo y que son relacionados a la materia que vamos a empezar. Así que está bueno nomás que además tienen que poner su nombre, ¿no? Y que la próxima clase asistan para que podamos rendir esa prueba. No, sin más, quedamos ahí y nos vemos el sábado, ¿no? A la hora de las clases. Está bien, doctor, muchas Ok, gracias. hasta luego.